Es un productor de origen, nació en Argentina, que no tiene nada que ver, pero bueno, nació en Argentina. Eduardo N., porque es un presunto culpable y hay un proceso en su contra, acusado de uno de los peores delitos, el de violación. Sí. ¿Dónde lo conociste a Carabajal? La primera vez que lo conozco a él fue en el 2015. Yo estaba haciendo una obra en teatro en corto y él también en otro foro. Salió con una de mis compañeras de trabajo, o sea, una colega, actriz, y ella lo único que nos dijo fue que había sido una de las pobrecitas de su vida. Y el señor iba a ver nuestra obra bastante, la verdad, pero uno puede hacer eso cuando estás en el mismo teatro en corto, que creo que ya está cerrado eso, pero bueno, se podía en esa época ver las veces que tú quisieras una obra. Ok. Y yo fui a ver una vez su obra con mi mamá y ahí, esa fue mi primera interacción con él, o sea, de un hola, ¿no? Después, en marzo del 2016, el 17 de marzo, si no estoy mal, voy yo a la premier de una obra de teatro que se llamaba Mamá por Siempre en el Teatro de San Jerónimo. Y me lo encuentro, yo iba con dos amigos y me dice, hola, ¿te acuerdas de mí? Y yo la verdad es que no me acordaba de él, pero no quería, de esas veces que no quieres ser grosero, entonces sonríes, ¿no? Y me dijo, oye, es que estaba buscando justo una chica menudita, rubia, así como tú, chiquita, porque tengo el personaje que te va a cambiar la vida. Este personaje aparte se va a hacer una película, ya tenemos los fondos. Decía que el Vaticano iba a financiar la película. Y era un elenco, pues se supone un elenco pues, bien hecho. Salvador Cervoni iba a ser el sacerdote, y de hecho fue el sacerdote. Y había otro par de actrices que conocía. Entonces, la realidad es que se acercó muy amable, muy carismático. Y dije, pues mira, este es mi teléfono, me envió el guión, leo el guión, al día siguiente voy al casting. Mi papá me lleva, de hecho, al casting, se espera abajo, porque fue en su casa. Y de hecho mi papá me preguntó que si todo bien y en ningún momento sentí que estaba en peligro. En esta carrera, desafortunadamente, una de las cosas que siempre se me enseñó fue que viera cómo la gente me trataba, ¿no? En el momento que yo me sintiera sexualizada, en ese momento sabía que tenía que o poner límites o irme o decirle a mis papás, ¿no? El problema es que de quien yo menos me esperé, terminó siendo un lobo. Ok, ¿a qué proyecto te invita Carabajal? Entonces me invita a esta obra de teatro que se llamaba El Sacerdote, que iba a ser también una película. Ok. Y entonces... ¿Y te invitan allá a su casa? Sí, y entonces empezamos a ir, esa vez fuimos varios días a ensayar, y el día domingo él me escribe a mí, porque yo me iba a ir de misiones con la universidad, que cómo iba... ¿Misiones en la Universidad de Anáhuac? Ajá, en la Universidad de Anáhuac. Es una... onda que van a las comunidades, rurales, humildes a llevar ayuda, y eso se hace de cara a la Semana Santa. Sí. Y es una cosa preciosa. Se hace en varios colegios de esa zona de la Ciudad de México. Sí, y bueno, creo que me ayudó. Sí, yo creo que... Vaya que me ayudó. Yo me iba a ir a misiones justo el día lunes. Martes, perdón. Entonces, el domingo yo estaba pasando por un muy mal momento. Había pasado por la pérdida de un gran amigo que estudiaba cine conmigo. Yo los domingos estudiaba cine. Había fallecido él en una carretera y yo me sentía muy culpable porque yo había estado en un viaje de trabajo cuando él me llamó para ver si se podía quedar en la casa de mis papás, ¿no? Y yo no contesté el teléfono. Entonces me sentí por mucho tiempo culpable porque se murió justo tomando el ride de otras personas. Su esposa sobrevivió y él falleció, y bueno, yo me lo llevé como una culpa mía por mucho tiempo. Sobre todo estaba muy reciente, acaba de pasar. Okay. Llegas a la casa de Carvajal y ¿qué pasa? Es que llego a la misa, de hecho, no llego ni siquiera a la casa. Me invita a ir a misa. Justo, era Domingo de Ramos. Carvajal. Ajá.
Y yo dije, ok. Yo le dije, mira, me está costando mucho trabajo el guión y realmente ahorita tengo en mi cabeza muchas otras cosas, pero cuando regrese de misiones me voy a poner en ello. Y me dijo, mira, ¿por qué no vienes a tal iglesia? Me mandó la ubicación y todo y me dijo, porque aquí justo tengo una copia exacta del confesionario que vamos a utilizar en la obra. Todo se basaba en un confesionario. Violaban a la primer chica, a la de 13 años, que en este caso yo la interpreté. Ella iba, confesaba algo, el padre después la violaba. Y todo era alrededor del confesionario. Entonces el confesionario era muy importante para este proyecto. Entonces yo voy a la iglesia, me siento detrás de él, de hecho hasta le doy la paz, salimos, era Domingo de Ramos, me dice que si quiero ir a comer, yo le digo que no tengo hambre, pero bueno, vamos al restaurante que estaba en la esquina, en una pizzería, me siento, él también se sienta, yo empiezo a platicarle que, bueno, que estaba complicado para mí el guión porque tenía lo de mi amigo que se acaba de morir, había pasado por una ruptura amorosa. Y entonces él después se abre y me empieza a contar un poco de su vida, pero en un término como muy paternal, ¿sabes? Y después me dice, oye, tengo una película que te va a ayudar yo creo que mucho a forjar este personaje. Y no era la primera vez que un productor me decía algo así. Entonces no me sorprendió. Me dijo, ¿por qué no vamos a la casa y te la pongo y la ves? Y dije, bueno, la realidad no tenía ganas de regresar en ese momento a la clase de edición. Me hubiera ido mejor si me hubiera regresado a la clase de edición. Entonces vamos a su casa, esto era como un triángulo literalmente. Subimos, yo lo único que hago es me siento y como ahorita justo me sirve él una Coca-Cola. Yo no sé qué tenía la Coca-Cola, hoy por hoy estoy 100% segura que me drogaron. ¿Por qué? Porque hay otra víctima del año 2011 a la cual también le dieron Coca-Cola. Ella mide 1,77 o más, porque es modelo. Y a ella la violó él con un cuchillo en la garganta. Entonces, cuando ella y yo empezamos a comparar historias y otras víctimas, porque son 14 en total conmigo, todas nos damos cuenta que hay algo en común. A todas nos han dado algo de tomar. Entonces, cuando entro a la casa, pues digo, me siento en la sala, más adelante, todo estaba muy oscuro y él, de hecho, va por la computadora o hace como que va por la computadora para traerla y ponerme... La película. Cuando regresa no trae nada y se sienta a mi lado y es cuando empieza digamos, a toquetear. Y yo en ese momento sí empecé a forcejear, pero no tenía la fuerza. Y de ahí es que me carga. Bueno, me tira primero, se me abalanzó como si fuera un tigre. No tenía yo ni fuerzas ni nada. Mi brazo me acuerdo perfecto, quedó para atrás y yo quedé totalmente acostada. Me quita la parte de arriba, me carga después y me lleva hacia la habitación. Y bueno, en la habitación me tumba contra la cama. Intenta... Me quita los pantalones, me intenta hacer sexual, no dejé que me hiciera nada. Yo lloraba y lloraba y lloraba y decía que no y que no y que no, nunca paró. Y llegó un momento donde me empecé a sentir como un objeto, entonces me paralicé. Volteé a ver hacia un lado, se me abalanzó él, brincó como encima de mí. Me acuerdo que abrió el cajón, bueno, de este lado sacó, se puso un condón y yo me acuerdo que lo único que pensé fue, no te muevas, eres un objeto, no te muevas. Y después me volteó y cuando acabó me tiró contra el piso y me dijo, eres la mujer más frígida que he conocido en toda mi vida. Y yo no entendía todo lo que acaba de pasar. Él se fue al baño y yo mientras iba recogiendo cada parte de mi ropa que estaba, ¿no?, tirada en diferentes lados. Y cuando llegué a la puerta, me acuerdo perfecto que
me agarró de aquí y me dijo, che, ¿sabes si le decís algo a alguien qué pasa? Y me dijo, te mato. Te mato. Y no podía caminar. Y después de eso, cuando yo estuve en Misiones, él me bombardeaba de diferentes teléfonos. Eso fue el domingo. ¿Y el martes te fuiste a las Misiones? Y el lunes todavía fui a ensayo a su casa con más gente y de hecho hizo de sacerdote para otra vez revictimizarme. Elisa, pero digo, ¿Sí? no sé cómo funciona la mente de Mira cómo funcionó mi mente. De una víctima. Fue, yo salí de su casa y me fui a ver a otra señora porque no quería ir a la escuela. En ese momento yo estaba enojada con mi mamá, nos habíamos peleado, mi papá estaba fuera de la ciudad. Y yo lo que te puedo decir es que cuando después llegué a mi casa, me bañé porque me sentía muy sucia. Pero al mismo tiempo, el nivel de impacto para mí psicológico fue muy fuerte. Y yo no sentía que pudiera renunciar, ni que me pudiera salir de esa. Entonces, seguí. O sea, no dije no, seguí. Y realmente mucha gente pregunta por qué, pero hoy por hoy con una madurez diferente a la que tenía en ese momento te puedo decir que hay muchas mujeres que siguen, porque desafortunadamente vivimos en una cultura donde cuando tú llegas y dices esto, cuando yo me empecé a abrir, la gente lo primero que me decía era, pues haz como que no pasó. Entonces, realmente la validación hacia una mujer que acaba de pasar por algo así es raro encontrarla. Y yo no quería que la gente me estigmatizara, ni ser la víctima de nadie, ni por lo cual seguía la obra de teatro y la productora medio que me protegía, porque sí se estaban dando cuenta que había una dinámica muy rara de un juego de poder, donde cuando pudo abrió la puerta para que todo el mundo viera que me estaba cambiando. Me dejó encerrada múltiples veces en el baño en teatro en corto a propósito, como para castigarme. Hubo hasta una actriz, Gabriela Sass, que en algún momento le dijo, oye, si la odias tanto, ¿por qué no la despides? Pero para alguien que tiene... O sea, sí hicieron la obra del sacerdote. Sí, me aventé toda la obra, menos el último día. ¿Cuántas representaciones tuvieron? Estuvimos hasta el 30 de mayo trabajando. El 30 de mayo yo ya no fui. O sea, estuve 2 meses y medio más yo, y eso sí soy yo, revictimizándome una y otra vez al lado de mi agresor. Y creo que no soy la única mujer que vive eso en México. Y fue muy duro, muy. Porque no solamente fue el acto que sucedió, sino hubo una cosa muy maquiavélica, psicológica y retorcida de cómo seguir abusando de la víctima. Porque al final sí eres una víctima. Y eso es real. No voy a decir que no lo sea. De hecho, hay un relato, ¿no?, donde él va con uno de sus metadictámenes. ¿Qué es eso? ¿Qué es un metadictamen? Un metadictamen es lo que él está metiendo para probar que es una persona buena y que es una persona que debería estar en libertad, ¿no? Porque está en libertad. Y en este relato ¿Nunca has estado en la cárcel? No, nunca ha pisado la cárcel.